Esta cita singular con las intelectuales españolas y el Museo del Prado. Tocamos al final del primer de los ciclos convocados con este tema. Les recuerdo que hemos escuchado en este auditorio una conferencia sobre María Luisa Caturla y el Museo del Prado, también la relación de Margarita Nelken con el museo y de María Zambrano igualmente. Esta fue la última de las sesiones a cargo de Marifé Santiago que escuchamos el miércoles. Vamos a dar continuidad a esta línea, digamos, de atención a partir del miércoles que viene, también con intelectuales españolas y el Museo del Prado, pero de otro momento, un momento anterior, del siglo XIX. Y les recuerdo, vamos, esto está publicado desde hace semanas, que se hablará de Emilia Pardo Bazán, de Concepción Arenal, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de Carolina Coronado y de Rosario Acuña en sucesivas conferencias, estas a cargo de diversas personas, pero bajo la dirección de Elena Hernández Sandoika. Hoy vamos a escuchar, como les decía, la última de las conferencias del primer ciclo a cargo de la directora del ciclo, a quien debemos, por lo tanto, la selección de las intervinientes, y los intervinientes en este ciclo primero, que es Nuria Sánchez Madrid, catedrática de Filosofía en la Universidad Complutense. Es muy activa en proyectos de investigación y en intercambios académicos a nivel internacional, que ha dado un prestigio particular al Departamento de Filosofía de la Universidad Complutense. Es también miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de esa universidad, y a esa vertiente de esa atención por la cultura, digámoslo así, femenina o realizada por mujeres, hay que añadir otro acento muy particular de su trayectoria, que está en el estudio kantiano. Los estudios kantianos, es miembro del Consejo de Redacción de la revista Contextos Kantianos, y contextos son dos palabras y un guión entre medias, es decir, un trabajo también filológico de estudio de los textos de Immanuel Kant. Ha prestado particular atención al mundo que nos está ocupando, el de la Edad de Plata, la vida intelectual femenina en la Edad de Plata española. Le decía ahora mismo que injustamente se conoce como Edad de Plata porque es una edad de oro absoluta. Bien, es verdad que también muy castigada por el régimen de 1939, y por lo tanto todavía estamos pendientes de recuperar ese periodo y esa memoria en todo su esplendor. Nuria Sánchez Madrid ha contribuido muy decisivamente a esta labor. Hay un libro suyo que a mí me gustó muchísimo y les recomiendo sobre este sujeto. Se titula Música callada, publicado en 2023, y que atiende precisamente a ese mundo intelectual femenino en el cambio de siglo, años 20, 30, y nos va a hablar hoy sobre una de las figuras pendientes, la autora del Barrio de Maravillas, Rosa Chacel, también muy cercana en sus pensamientos, en sus reflexiones y en sus emociones con el museo que nos acoge. Así que gracias a ella por la dirección y por lo que hoy nos ofrece. Gracias a ustedes por su atención. Buenas tardes. No quería empezar esta intervención sin agradecer debidamente al director del Centro de Estudios del Museo del Prado, a Javier Arnaldo, y también a Paloma Malagashau, pues toda la ayuda recibida para hacer posible este ciclo que hoy finalizamos. Voy a leer la conferencia que les presento con el ánimo de ofrecer una semblanza general, pero al mismo tiempo
muy ajustada de Chazelle por lo que hace a su vínculo con este museo, el vínculo con el Museo del Prado, intentando sobre todo subrayar cómo esta institución museística pudo despertar la pasión y la vocación artística de esta autora de la llamada Edad de Plata y cómo afianzó también el contacto, las visitas, ¿no? la conversación con el fondo artístico conservado en este museo, digamos que fue vertebrando la propia comprensión de Chazelle acerca de lo que puede significar la creación artística, de lo que significa también la subjetivación, la construcción de la personalidad del artista adolescente, como enseguida podremos comprobar. Una niña a un infante, nacida en el Valladolid de 1898, es estimulada para reconocer a su familia con la sola ayuda de una fotografía, repitiéndole de manera impenitente quién es ella y quiénes son sus progenitores. Papá, mamá, nena. Rosa Chazelle confesó en sus memorias cómo gracias a esa temprana estimulación intelectual, su padre, el empleado de ministerios, Francisco Chazelle Barbero, consiguió hacerle hablar, algo muy distinto de enseñarle a hablar. A la tierna edad, nada menos que de 5 meses, y de paso enseñarle a mirar, a contemplar, algo que presidiría su posterior relación con el espacio artístico, con el mundo del arte. Su madre, la maestra Rosa Cruz Arimón, sobrina de José Zorrilla, le enseñaría a leer con provecho a los 3 años. Esa precocidad cognitiva sería indisoluble de su posterior dedicación a las artes y la literatura. Me propongo en esta intervención aproximarles a la apasionante figura de la intelectual de la Edad de Plata española, la vallisoletana Rosa Chazelle, de la mano de 2 de sus obras literarias más oportunas, a mi juicio, para explorar la relación que mantuvo con este museo, con el Museo del Prado, acentuando la influencia de esta institución y su fondo artístico con el surgimiento de su vocación como escultora. Me refiero a la novela Barrio de Maravillas, de la que ven ahí, una de sus ediciones, ambientada en el actual barrio de Malasaña, redactada poco después de su regreso del exilio en Brasil, también estuvo en Argentina, con el apoyo de una beca concedida por la Fundación Juan March. En ella, en esta novela, Barrio de Maravillas, se describe el despertar como artistas adolescentes de las amigas Elena e Isabel, pertenecientes a 2 mundos sociales diferentes, pero vecinas del mismo edificio, sito entre las madrileñas calles de San Vicente Ferrer y San Andrés, inspirado en aquel que fuera propiedad de la abuela materna de Chazelle, al que ésta se trasladaría a vivir con 10 años. Me refiero, asimismo, y lo ven en esta imagen, a las memorias desde el amanecer, de la que he extraído la anécdota con la que abría esta conferencia, en las que la autora, en estas memorias, desde el amanecer, recogería los pasos de una adelantada vocación artística ligada al descubrimiento de la belleza clásica como experiencia casi iniciática. La peripecia vital de Chazelle como artista y escritora es indisoluble de la heroica empresa que seguiría muy de cerca durante la Guerra Civil Española, a saber, la evacuación de obras del Museo del Prado con destino a la Sociedad de Naciones de Ginebra. Su marido, el pintor Timoteo Pérez Rubio, al que conoció en la Academia de Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, como estudiante, había recibido en 1933 el encargo del Gobierno de la Segunda República para dirigir la Junta Central del Tesoro Artístico Nacional, por lo que coordinó los trabajos destinados a poner a salvo más de 500 cuadros, 180 dibujos y las joyas del Tesoro del Delfín procedentes del Museo del Prado, junto a muchas otras piezas procedentes de otros museos e instituciones españoles. Transportados, todos ellos, en 71 camiones, lejos de un Madrid presa de las bombas, en el que nos puede situar de alguna manera la imagen que ven aquí a la derecha.
La salida de las obras era vital para su conservación, pues ya en los primeros meses de guerra varios artefactos habían producido daños en el edificio de un museo, me gusta mucho esta cita, que Manuel Azaña no dudaría en calificar como más importante que la República y la monarquía juntas. Mientras Pérez Rubio velaba por la protección de las obras custodiadas en el museo, su esposa y su hijo iniciarían un camino empedrado de dificultades como refugiados españoles en diversas ciudades europeas, a la espera del ansiado reencuentro familiar. Como confirmación de su vínculo personal y político indudable con los fondos del Museo del Prado, merece la pena recordar que Chazelle sería nombrada un año antes de su muerte, en 1993, vocal del Real Patronato del Museo del Prado, honor compartido con otras mujeres enfocadas en el presente ciclo, como es el caso de María Luisa Caturla. En el prefacio a su novela Estación, ida y vuelta, Chazelle reconocía el impacto que en su poética había tenido la publicación del primer volumen de Sigmund Freud, traducido por Luis López Ballesteros. Se trataba de Psicopatología de la vida cotidiana, publicado en 1922 con prólogo de Ortega y Gasset en Biblioteca Nueva, la mítica edición de Biblioteca Nueva de las obras completas de Sigmund Freud, la primera, como sabemos, edición que se hace a una lengua que no sea el alemán, la primera traducción que se hace de las obras de Freud a nivel mundial. Y asimismo, la vanguardia modernista de la novela El retrato del artista adolescente de James Joyce, abreviado como El artista adolescente en su versión castellana, fruto de la traducción realizada durante una estancia en Cambridge por Dámaso Alonso, que aparecería en la primera edición, como ven aquí a la derecha, con el seudónimo de Alfonso Dorado. Chazelle recalca en esas páginas, en el prólogo de su Estación, ida y vuelta, que sería su primera novela publicada en 1930, a propósito del encuentro con la novela de Joyce, que el descubrimiento de este autor me dio la seguridad de que en novela todo se puede hacer. Poesía, belleza, pertinacia de la fe. La primera edición de esta obra, también por Biblioteca Nueva en 1926, ya incluía un texto del crítico literario Antonio Marichalar, que aplicado al Stephen Dedalus, trasunto del joven Joyce, podría orientar asimismo los propósitos de Chazelle en el campo literario. Merece la pena, a mi entender, leer un extracto de este escrito, originariamente publicado en Revista de Occidente en 1924, que con toda probabilidad despertó la curiosidad de nuestra autora, asidua de la tertulia conformada alrededor de esta publicación de Revista de Occidente, esta publicación fundada por Ortega y Gasset, a propósito del potencial de la peripecia de la voluntad como eje de la trama novelística. Voy a leer un texto de este escrito publicado por Revista de Occidente de Antonio Marichalar, en el que se insiste precisamente en esa capacidad que creo que deja mucho impacto en Chazelle, de que la literatura, de la misma manera que la escultura, digamos, pueda asumir, pueda encarnar la voluntad de un sujeto, ¿no? Así como la escultura de alguna manera nos imprime, nos permite concretar el esqueleto, la vertebración, digamos, de un sujeto, la novela se debe proponer, a juicio de Chazelle, algo parecido, ¿no? Mostrarnos, exponernos el recorrido más o menos laberíntico de una voluntad para formarse, para constituirse. Leo la cita, que encontramos en la página 23 de la publicación original, en el 24 en Revista de Occidente. Sostiene Marichalar: ¿qué es lo que, como empapado manto, ciñe la fervorosa adolescencia de Stephen Dedalus? Una edificación, un orden laberíntico, barroco, voluntad hecha de piedra, de estilo jesuítico. En su interior se agita un espíritu demasiado tierno para no modelarse a la acción del ambiente, demasiado bronco para moldearse amoldándose a él. Ahora bien, un laberinto no es una maraña ni un enredo, sino una perfecta arquitectura,
un trazado difícil, cuyo único fin consiste en dar con una salida precisamente. Ese dar con una salida precisamente me parece que nos permite de alguna manera sintonizar con estos primeros compases del acercamiento a Rosa Chazelle. La exploración del laberinto personal que se abre paso en todo ser humano, que crece y se transforma en adulto, no podía no ejercer una clara seducción sobre la personalidad creadora de Chazelle, que saldría por primera vez de España acompañando a su esposo, el mencionado Timoteo Pérez Rubio, a la Academia Española de Bellas Artes de Roma en 1922, donde los preceptos poéticos de Ortega se unirían a los del celebrado Joyce, alumbrando la primera novela de esta autora, la mencionada Estación, ida y vuelta. Publicada en 1930, embrión de su conciencia literaria a juicio de la propia autora. Ahí tienen la portada de la edición que se realizó en Cuadernos del Vigía, la edición de Jairo García Aramillo con un prólogo de Marta Sanz. Con ella, con esta novela, exploraría Chazelle las afinidades existentes entre la práctica escultórica y el arte de la novela, abrazando de manera definitiva desde los años 20 a la literatura como espacio en el que cincelar subjetividades dotadas de alguna hondura. Aún en 1965, la autora anotaría en su diario Alcancía: me leí por enésima vez el Daedalus de Joyce y me sentí en la fuente. Ningún libro tuvo en mí una influencia más decisiva ni más duradera. La artista debía seguir los pasos de ese joven dublinés que expresaba su amor por el arte, rompiendo vínculos con su familia, con la religión y con la nacionalidad. Todo merecía serle sacrificado. Pero la cuestión aquí era cómo superar las dificultades que una mujer encontraba al pretender remedar el mismo camino que Stephen Daedalus, es decir, cómo podía abrirse paso una creadora femenina en un mundo en que los valores dominantes habían sido pensados únicamente para los varones. La novela Barrio de Maravillas enfocará no pocas tensiones relacionadas con esta cuestión, que Chazelle, como se jacta de repetir con frecuencia, resolverá de manera muy distinta a la Simone de Beauvoir del segundo sexo, una autora con la que le gustará discutir en los años 70 y especialmente en su ensayo Saturnal. La novela Barrio de Maravillas evoca en algunas páginas memorables, en clave de éfrasis, el recorrido iniciático que la adolescente Isabel realizará por el Museo del Prado en compañía de su amiga y vecina Elena y el padre de esta. Este trayecto contribuye a amueblar su alma, una frase a la que Chazelle le gustaba, como vemos en el ejercicio de lectura de un cuadro al que posteriormente aludiré, perteneciente a la serie televisiva Mirar un cuadro, promovida por el Museo del Prado. Le gusta, digamos, a Chazelle decirla en francés, ¿no? Meubler son âme. Pero también a decantar la vocación artística de Isabel, una muchacha de origen más humilde que Elena, y a decantar su vocación artística del lado inequívoco de la escultura, al quedar un tanto enemistada con lo que ella llama los trajes y los terciopelos exhibidos por las pinturas, debido a la dificultad para entrar en su atmósfera, en la atmósfera de las pinturas más que en la atmósfera de la escultura. Una sensación que, sin embargo, se transformaba en inmediata cercanía en el trato con la arcilla. Esta bifurcación creo que es importante para atender a Chazelle, esta bifurcación entre lenguajes artísticos. En la víspera de la visita al museo, en la que se juega con la ambivalencia entre museo y templo, de hecho nos encontramos en un domingo por la mañana, a la hora de la misa, Elena muestra su decisión de tener al Prado por el templo por antonomasia. La más segura, Elena, digamos, manifiesta ese parecer. Mientras que Isabel, más insegura, es la primera vez que va a entrar en el Museo del Prado, es conminada por su amiga a vestirse
antes de realizar esa primera visita, de muchacha del barroco español. Se le propone, por tanto, un juego antes de entrar por la puerta del museo. Se le pide que se vista como si fuera una muchacha de los tiempos de los últimos Austrias, enfundándose en un inconfundible vestido negro, y también se le pide que peine su largo cabello rubio hasta dejarlo completamente sedoso, como las muchachas de ese final del linaje de los Austrias. Tras consumar este carnaval casero, Isabel baja a la vivienda de Elena, preparada para la aventura, sin saber muy bien qué gesto o situación podría transmitirle cuál sería el siguiente paso. Pero antes de contemplar a esos parientes desconocidos, entre los que se encuentra un inquietante Carlos II, al que vemos en la imagen, Chazelle recrea la entrada de Isabel en el Prado como una experiencia que regenera la visión, forzando a dejar de ver por un momento para sentir precisamente cómo la vista renace a contemplaciones más nobles. La escena, descrita en Barrio de Maravillas, ofrece tintes neoplatónicos propios de un fenómeno cultural. Leo la cita. En el primer momento, uno no ve nada, y eso que ve es una visión como para olvidar todo lo que ha visto antes. Uno está viendo, está oliendo un aire que no ha olido nunca, está oyendo un silencio como una quietud, una luz, un brillo en el suelo. Avanzan por una sala inmensa y uno tiene que seguirles y pasar por entre aquellos cuadros. No, ¿quién piensa en cuadros? Por aquellos lugares, por entre aquellas gentes que nos miran, gentes increíbles, temibles unas, llenas de armas, y otras al contrario, todo lo contrario, sin armas, ni ropas, ni nada, desnudos, sin miedo a nada, como si nada pudiera herirles. Y hay que avanzar, porque Elena me empuja, pero imposible romper la quietud, imposible ir más allá, porque no se concibe nada mejor que esto, lo que está ahí delante, que parece infinito, que parece que no puede cambiar y al mismo tiempo da miedo que cambie, da miedo a hacer el menor movimiento, como si la visión fuera a desaparecer. Fin de la cita. En el interior de ese paraíso para los sentidos, desconocido hasta ese momento para Isabel, vamos averiguando como testigos de esos juegos que a juicio de Elena y su familia, Isabel se parece a los personajes retratados por el pintor asturiano, el pintor de Avilés, Juan Carreño de Miranda, pintor de cámara de los últimos monarcas austrias, aunque la delgadez y palidez de la joven no podían competir con la anemia física, pero también espiritual de estos personajes tan sintomáticos del fin de ciclo hispano, de finales del siglo XVII. En realidad, estos cuadros suponen una suerte de señuelo que enmarca el ingreso de la futura escultora en una pinacoteca incomparable, en la que su amiga Elena se muestra más interesada por los tizianos. Se nombra, por ejemplo, en estas páginas de la novela a la bacanal de los Andrios y a Danae recibiendo la lluvia dorada. Esos son los cuadros preferidos por Elena. Se prefiere estos cuadros más que esos testigos macilentos de una España decadente. Pero el parecido con su amiga Isabel merecía detenerse en primer lugar en estas salas. La joven piensa, al comienzo, que los Carreños son los personajes retratados, como si se tratara de una familia, los Carreños, y no la firma que se esconde tras este elenco de pinturas. Más adelante, en este recorrido que realizan las amigas, aparece, sin duda, la imagen del duque de Pastrana, con una estética, podemos decir nosotros, rayana en el post-punk de los años 70, tan contemporáneo para los espectadores del siglo XXI. Introduce el personaje al espectador en un medio ambiente cromático que habla de un mundo siniestro y declinante, pero no obstante, un mundo poblado por aristócratas, con quienes Isabel se complace de tener algo que ver, de tener alguna afinidad, aunque a su madre le parezca que de la mano de estas visitas dominicales
En lugar de ir a misa, los vecinos amenazan con meterle humos en la cabeza y esto le preocupa. Los paseos por el Prado serán recurrentes. Posteriormente, Isabel retornará a sus salas con otra compañera de estudios, con Piedita, y con otra vecina, con doña Laura, otra vecina del barrio de Maravillas, reparando en una Mariana de Austria que ha abrazado los hábitos. Todos los carreños actúan como mediadores hacia un rapto perdurable. Leamos la descripción de este momento en la novela. Nos dice Chazelle: a la luz de estos cuadros, conversando con ellos, interpelada por estas imágenes. La luz como un clima y luego pidiéndole permiso, disculpándose de utilizarla, olvidarla y mirar las cosas que ella descubre, desnuda, acaricia, templa o ensombrece o hace arder. Por entre la luz, asomándose hospitalariamente, rostros, miradas, cuerpos radiantes o cuerpos doloridos, desnudos o vestidos de negro, pálidos, macilentos y tan señoriales, los carreños, Carlos II, la monjil doña Mariana de Austria como dueños de la casa, como retoños que fuesen abuelos, como fetos seculares de un mundo oscuro. Fin de la cita. Tales imágenes, más allá del contexto histórico nacional declinante que denotan, donde los niños parecen ancianos, retoños que fuesen abuelos, fetos seculares de un mundo oscuro, remiten a estructuras cognitivas y espirituales que Isabel se quedaría contemplando durante horas, como si sometiera a la pintura a una lectura en clave escultórica, que no debemos descartar. Pero volvamos a la visita inicial de Isabel y Elena, de las dos muchachas, al templo laico con que se identifica al Museo del Prado. Tras los carreños, las muchachas se topan con una imagen algo distinta, con otro tono, con otro ritmo, con otro cromatismo, representativa del siglo XVIII español, que marca cierto cambio en el recorrido. Se encuentran ante un Goya, ante un retrato de Goya, donde una joven noble, nos dice Chazelle, bellísima, rosada, ingrave, Tadea Arias de Enríquez, vestida de gasa y ataviada con una peluca de rizos negros que da más realce aún a su figura. Se calza con elegancia un guante. Todo recuerda a una estampa de inspiración británica y, de hecho, sabemos que Goya juega con esa alusión, con esa mímesis. Se la supone situada en un entorno propio de los reales sitios, de la Granja o de Aranjuez, pero seguramente quizás se tratara del Parque del Capricho. Sabemos que el cuadro, en efecto, fue encargado por los duques de Osuna a Goya poco antes del primer matrimonio del aristócrata con Tomás de León, hacia 1789. Un noble, un aristócrata muy unido a la casa de Osuna, tras el que vendrían dos matrimonios más para la muchacha, que escapará así a la caducidad temporal en virtud de su inmortalización pictórica. Esa capacidad del arte para promocionar a lo finito en el orden del ser, a lo finito, a lo caduco, a lo temporal en el orden del ser, no dejará de seducir a Isabel, no dejará, digamos, de conformar su propia experiencia como espectadora, pero también como posterior artista. En estos encuentros, en estos diálogos, en estos recorridos que realizan por las salas del Museo del Prado, las amigas disertan asimismo sobre el sentido que pueda tener pintar a personajes como el que ven en esta slide a la izquierda con el Bobo de Coria, este célebre retrato de Velázquez de un miembro de la llamada gente de placer de los Austrias, ¿no? Esa gente de placer a la que era
tan adicto, podemos decir, Felipe II, y que sin embargo a su padre Carlos V le traían de cabeza, le parecía un error por parte de su hijo, la muestra de una debilidad. El punto de partida de esta conversación entre las muchachas, entre Isabel y Elena, lo ofrece la obra de teatro. El punto de conversación, a propósito del Bobo de Coria, lo ofrece la obra de teatro Juan José, de Joaquín Dicenta, una obra de teatro que hemos olvidado en buena parte, pero que alcanzaría gran repercusión en todo el entorno del 98 por denunciar las humillaciones que un capataz de fábrica inflige a un varón de clase trabajadora en la trama, cuyo nombre, Juan José, daría título a este drama, llegando a desposeerle al obrero, al trabajador, hasta de la mujer con la que compartía su vida. La obra nos presenta una venganza, nos presenta un ajuste de cuentas que perfectamente podríamos identificar con un ajuste de cuentas entre clases sociales. La obra se estrenó en 1895 en el Teatro de la Comedia. Aquí la ven, las imágenes que ven de una representación de la obra se refieren a una representación en el Teatro Real en 1910. Esta obra, Juan José, se llegó a representar regularmente todos los 1 de mayo en Madrid y no solo, estableciéndose con fuerza en el imaginario social nacional. Chazelle se refiere a este arte social representado por Juan José, representado por el arte, por la dramaturgia de Joaquín Dicenta, como el propio de quienes hacen novelas para que otros, sostiene ella, hagan leyes. Hacer novelas para que otros hagan leyes, hacer pinturas para que otros hagan leyes. Sabemos que es una operación con la que Chazelle no se identifica plenamente. Más bien, a diferencia de su amiga María Zambrano, se sentirá incómoda con esta correlación. Conocemos un escrito de Chazelle que merecería la pena también citar aquí, Cultura y Pueblo, muy crítico, por ejemplo, con la pedagogía, con las misiones pedagógicas, ¿no?, del periodo de la Segunda República y con ese intento de llevar la cultura al pueblo, que le parece tramposa, que le parece peligrosa, mentirosa a Chazelle, porque en realidad lo que hace es ilusionar al pueblo con una cultura que no está en condiciones de comprender, que no está en condiciones, digamos, de asimilar. Y en la conversación que mantienen las dos amigas en este punto, ante el Bobo de Coria, con la imagen, porque lo citan, de esta obra de teatro de Joaquín Dicenta en la cabeza, Chazelle se refiere, ¿no?, en esta conversación que se abre paso entre las jóvenes artistas, a un problema que podemos identificar con el planteamiento bastante directo de si la belleza puede residir en representaciones en las que solo se aprecia, como ella dice, esa podre, esos ojos en descomposición. Esa podre, esos ojos en descomposición que naturalmente se refieren al Bobo de Coria, a este bufón velazqueño. No están de acuerdo, las muchachas no están de acuerdo entre ellas. Presumimos que es Isabel la que intenta, por razones obvias, salvar algo en esos personajes abyectos en lo social, excluidos, apartados, con los que está tan más familiarizada por sus orígenes humildes. Reivindica así Isabel que en esas cosas feas hay un fondo insólito de belleza que espera a ser descubierto. La valoración de la contribución social de esos seres considerados abyectos por el orden social parece innegable. La belleza que destilan requiere de un notable esfuerzo por parte del espectador, pues no se trata de que hagan cosas con belleza, sino que esta, la belleza siempre perseguida, reside en el hecho de hacerlas. Eso es lo que tiene belleza, el trabajo. Lo bello es que hagan ciertas cosas que los demás no quieren hacer. Lo bello consiste precisamente en esa dimensión de trabajadores, en esa dimensión, en el caso del Bobo de Coria, de entretenimiento que regalan y que suministran a otros. Un trabajo que, sin embargo, no ha dejado de considerarse culturalmente una condena. Esta paradoja del trabajo temido y necesario
se eleva como motivo de tensión irresuelta en el clasicismo estético abrazado sin fisuras por Chazelle. Pero en el paseo por las salas del Museo del Prado es finalmente fundamental la contemplación de la Ariadna dormida. Si el Daedalus de Joyce hacía un guiño al mítico constructor del laberinto cretense en que se encierra el Minotauro, Ariadna sería el referente de mujer que acude en ayuda de héroes, como Teseo, que posteriormente la abandona dormida en Naxos, tras lo cual Dioniso se une a ella, convirtiéndose en una celebérrima pareja mitológica, una de las más seductoras de la historia de la mitología, como sabemos. La Ariadna, madre de Helena, en Barrio de Maravillas, la madre de Helena, la madre de la muchacha más convencida, de la muchacha, digamos, más preparada para asumir la identidad de futura artista. Su madre se llama Ariadna, ¿no? Y se juega también con esa identificación en el paseo que realizan y en el encuentro que mantienen con esta escultura de Ariadna, de la Ariadna dionisíaca, de la Ariadna mítica, la Ariadna de Teseo. La Ariadna, madre de Helena, en la novela parece alumbrar cuando se la describe, iluminar todo espacio por donde pasa. Esa es es un trazo, es un rasgo con el que siempre se la presenta. Es alguien que ilumina los espacios donde está. Comparte algo, digamos, con la figura mítica, bendiciendo por de pronto la vocación artística de su hija, a la que no se presenta ningún obstáculo, ningún problema en casa por el hecho de querer dedicarse a la práctica artística. En un ciclo también organizado por el Centro de Estudios del Museo del Prado hace algo más de un año, en otoño de 2023, David Hernández de la Fuente, querido compañero de muchas actividades y proyectos en la Universidad Complutense de Madrid, finalizaba su conferencia sobre la mujer dionisíaca en el arte, la presencia de la mujer dionisíaca en el arte, citando unas líneas del Nachlass de Nietzsche. En ellas se afirmaba que un hombre laberíntico, como lo eran los personajes del mencionado Joyce, tan admirado por Chazelle, exponentes contemporáneos de la cohorte de Dioniso, el hombre laberíntico, el hombre dionisíaco, el hombre de Joyce en la condición contemporánea, no persigue la verdad, sino que busca su Ariadna. A mi entender, Chazelle sintoniza plenamente con ese arcano mitológico de la mano de su contacto con el Prado, al que identifica con un gozoso laberinto para los sentidos y para la mente. Cuando Isabel regresa de la salida dominical al Prado, a la que nos estamos refiriendo, no se resiste a compartir con su propia madre, con la que vive en una modesta buhardilla, muy humildemente, que también han encontrado en el museo. Le dice a su madre que han encontrado en el museo una enorme escultura de doña Ariadna, la madre de su amiga Helena, pero sin el doña. Una pieza tan extensa, tan larga, que costaba trabajo aprenderla como una unidad, en la que el mármol parece haberse descargado de su propio peso. Le sigue diciendo: nosotras veíamos que Ariadna estaba dormida a la orilla del mar y venían las olas, pues el suelo del museo, sigue diciendo Isabel, es como un espejo en el que se refleja todo, lo que hay y lo que no hay. Un suelo, por tanto, inspirador, realista, pero también inspirador, haciendo sentir al paseante que va por el aire o por el agua. En páginas posteriores, la novela sigue retornando al motivo de Ariadna, cuya perfección como forma artística hace difícil imaginar que amó y lloró tanto. En efecto, Chazelle celebra la victoria en esta obra del silencio artífice sobre la materia. Un mármol que, a pesar de su dureza, a pesar, digamos, de su carácter compacto, había recibido, y esta es una expresión con la que Chazelle innova semánticamente de una manera muy hábil, a mi entender, ha recibido ese mármol la dignación de la materia. Ese mármol como materia ha recibido la dignación, digamos, de poder recibir la forma, de poder conformarse. Y en este sentido, las caderas
La grupa, señala Chazelle, con ese lenguaje tan castizo que la caracteriza en tantas de sus novelas, en las que además retrata la vida madrileña con el realismo con que lo hace. Las caderas, la grupa, está tan quintesenciada en la composición que no se sabe, y esa sería un poco la última sentencia sobre esta mirada de la Ariadna clásica, no se sabe si es una grupa o una flor o una idea. Chazelle, siempre en Barrio de Maravillas, en estos laberintos, en estos paseos un tanto laberínticos que va permitiendo un centro como el Prado, un museo como el Prado, que van, digamos, conformando también su propia conciencia artística, la conciencia de un legado, pero también la conciencia de un futuro del que ella quiere participar, convirtiéndose en creadora y, por tanto, enriqueciendo este conjunto de obras con sus propias producciones. Chazelle desea distinguir la interpelación que el fondo artístico de este museo suscita en quien lo contempla con respecto a una tradición pictórica escasamente representada en esta institución. Se trata del arte prerrafaelita, incorrectamente designado como prerrafaelista en la novela, con ese fácil error naif, fruto de la ingenuidad, que seguramente está aludiendo a la impericia terminológica que las adolescentes tienen aún. Un arte que se presenta como una novedad venida del exterior, un arte no hispano, desde luego, en forma de unos grabados que una visita británica introduce en Casa de Elena. La Casa de Elena siempre como el espacio que se abre al exterior, que se abre al cosmopolitismo, que se abre a la cultura, que se abre también a una cierta igualdad de género entre niños y niñas, ¿no? Entre mujeres y varones. Frente a las criaturas del canon hispano, estas figuras, estas imágenes, estas láminas, se describen las figuras que aparecen, digamos, en esos pintores prerrafaelitas, y que en Casa de Elena se pueden identificar con estas estampas, ¿no?, que ha introducido esta visita. Las figuras se describen como poderosamente herméticas. Podemos elegir al Flaming June de Frederick Leighton, ¿no?, que tienen ahí delante al sol ardiente de junio como referencia, que visitó, por otro lado, las salas del Prado en 2009, procedente del Museo de Arte de Ponce en Puerto Rico, como ven en la referencia, capaces de atrapar la mirada ajena y de suspender el aliento como si se tratara, y aquí aparece una enumeración muy elocuente, como si fueran sepias, como si fueran boas, como si fueran zarzas que atrapan al espectador. No son tanto personajes que abran diálogo con el espectador, sino que más bien lo lanzan a un cierto abismo, lo atrapan. Componen un territorio, dice Chazelle, de miradas aullantes, en las que la vida se halla amenazada, la vida está en peligro en ellas, pero cuyo dolor parece carecer de toda esperanza de socorro. No hay esperanza, como si se entregaran en una pira, a modo de donación y consunción simultáneas. No era esta una tradición por la que nuestra autora pudiera sentirse especialmente interpelada, no era esta la tradición artística, digamos, que resulta más seductora para Chazelle, pero aquellos grabados anglosajones tan extraños al archivo hispano resultaban elocuentes de la capacidad del arte para generar un universo alternativo al real, en condiciones de impactar con fuerza en la existencia de los sujetos, al someterlos a su hechizo y mostrar así su poder sobre ellos, como solo saben hacer los fantasmas o los sueños. Como recuerda Clara Janés en un delicioso escrito sobre la presencia de la pintura y la escultura en la narrativa de Rosa Chazelle, uno de los primeros números de la revista gráfica La Esfera, publicado en 1914, que fue el año de su inauguración y que pronto se convertiría en una revista que competía, digamos, con blanco y negro en
en la búsqueda del gran público, en la atracción del gran público, recogía en su sección de mujeres que estudian a una jovencísima, ahí la ven, Rosa Chazelle, con esa inconfundible mirada suya, ¿no?, de soslayo, así de perfil, instalada en las aulas de pintura y modelado de la Escuela del Hogar de Madrid, ubicada en los altos del Hipódromo. Contemplamos en la imagen a nuestra autora con guardapolvos, sosteniendo unos palillos de modelado ante dos bustos gemelos, embelesada tras haber culminado lo que parece el vaciado de una pieza de claros rasgos clásicos. Su mirada, dice Clara Janés, de embeleso y recato, profunda seriedad y conciencia de sí misma y de su acción en el momento preciso, son detalles que esta autora, que Clara Janés, destaca como elementos elocuentes de la situación de la joven en el espacio de la que habría de ser su temprana vocación, la escultura. Como recogen tantas historias de vida de Rosa Chazelle, apenas trasladada a Madrid hacia 1908, su madre la inscribió en la Escuela de Artes y Oficios, sita en la calle de La Palma, que abrió a la niña un universo inigualable para desarrollar una de sus facultades más queridas, a saber, la imaginación, principal fuente, origen de la creación poética. De sus años en la Escuela de Artes y Oficios, etapa de la que pasará a la Escuela del Hogar, en la que la vemos en esta imagen, y posteriormente a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, Chazelle recuerda el temor que le infundía la figura del bedel en esa escuela de la calle de La Palma. Un bedel que la miraba con una sorna intolerable, seguramente por su género, por ser mujer, pero también por su juventud, por ser apenas una niña. Ella notaba, percibía de una manera, digamos, muy agresiva esa mirada, ese pedirle cuentas, y sentirá de alguna manera la relación con el género masculino a esa luz en etapas posteriores de su obra. Esa suerte de misoginia arraigada en la sociedad española, tan negativa para que el talento de las mujeres, para que el talento femenino pudiera también extenderse al campo del saber, al campo de la ciencia y al campo, por supuesto, del arte. Todo cambiaba cuando la muchacha tenía delante el arca de arcilla, lista para imprimirle la forma deseada por el espíritu. Una vez acabado el curso, su trasunto literario, la Isabel, con la que ya hemos alcanzado cierta familiaridad de Barrio de Maravillas, declarará que cuando se vuelva a abrir en septiembre esta escuela, la Escuela de Artes y Oficios, por esta puerta entraré al mundo. Pero el primer contacto de nuestra autora con la belleza clásica nos remonta algunos años antes, a una niña que aún no había cumplido los 9 años, conducida por su padre a clases de dibujo en una academia de pintura de Valladolid, donde se produciría un encuentro inolvidable con una escultura de Apolo. Leo un extracto procedente de las Memorias desde el amanecer, donde se describe este encuentro con la escultura de Apolo. Yo, dice Chazelle, en cuanto pasé del umbral, olvidé el resto del mundo. Recuerdo la impresión que me causaba no llegar apenas al pupitre, notar que los chicos, que a mí me parecían personas mayores, me miraban con extrañeza. Nada de aquello podía acobardarme porque había entrado en o admitido en mí un universo a la medida justa de mi propio fondo. Un universo a la medida justa de mi propio fondo. Había visto al entrar en un rincón oscuro del vestíbulo un Apolo de gran tamaño. Estaba allí como hecho de silencio. Bueno, no quiero poetizarlo ni sugerirlo a fuerza de metáforas. Lo que quiero decir es que verle y hacerse el silencio en mi cabeza, esto es el olvido de todo lo demás, fue una misma cosa. Fue como si me hubiese quedado allí quieta para siempre. Eso que se dice vulgarmente, me quedé como si hubiese echado raíces, pero aquí no cuadra el como sí, porque lo que ocurrió es que eché raíces de verdad. Me dilaté tentacularmente, agarrándome a mi tierra de elección, reconociéndola como mía, como si se desentumeciesen de pronto las 3 potencias de mi alma y en aquel silencio y aquella quietud cobrasen una energía inagotable.
Fin de la cita. El descubrimiento de la belleza apolínea representó, pues para Chazelle, un antes y un después en su relación con el mundo en derredor. Su patria quedaba lejos de las épocas inciertas que María Luisa Caturla identificaría con épocas de honda perturbación espiritual, en las que el titubeo, dice Caturla, la oscilación, la inseguridad marcan el paso. Como ella misma destaca en estas páginas rememorativas, no ocurrió que la niña dejara de conducirse como el marco social, su padre, el maestro, los compañeros imponía, sino que más bien experimentó una suerte de escisión entre la temporalidad cotidiana y la vida de la mente, transmitiéndole la última, la vida de la mente, una felicidad sin parangón con cualquier actividad dotada de finalidad pragmática. En ese tiempo aún de infancia, Chazelle recuerda en las mismas memorias, desde el amanecer, la imponente presencia de una reproducción de la Venus de Cnido de Praxíteles encima de su pupitre, precisamente la imagen que observamos en la fotografía procedente de la Escuela del Hogar, de la que afirma que llenaba la sala con su presencia, con la presencia de toda la mujer, diosa, criatura celestial tal vez, pero tan firme, tan muelle. Esa imagen bastó para infundirle una suerte de éxtasis táctil que permitía apropiarse de las imágenes con ayuda de la materia. La primera, bola de barro que le acercó una profesora de la Academia Vallisoletana, la insertó en un paraíso que Chazelle se resistió a abandonar nunca, ni siquiera en la etapa del inclemente exilio. En 1915 llegaría el acceso a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde se decidiría por la especialidad de escultura, como la Isabel de Barrio de Maravillas, y en cuyos espacios conocería a su futuro marido, el mencionado Timoteo Pérez Rubio, estudiante como ella en aquellas aulas. El ingreso en la Escuela de Bellas Artes, rodeada de muchachos de 20 años, algo más mayores que ella, representó para Rosa Chazelle una suerte de iluminación espiritual, esa experiencia que viene a completar, digamos, esa experiencia iniciática a la que me refería antes de la mano de los paseos del Prado en Barrio de Maravillas, para los personajes principales de Barrio de Maravillas, que dejaría huella, asimismo, en su poética, en su práctica poética. Allí recibiría clases de don Ramón del Valle Inclán y de Julio Romero de Torres. Para acceder a la escuela no bastaba ya con un sello de 10 céntimos, como era el caso del centro de la calle de La Palma, sino que había que enfrentarse a un duro examen de ingreso. En Desde el amanecer, la autora se refiere al peso que su personalidad, un tanto obsesiva, a fuer de volcarse en la realidad de las cosas, tuvo en los éxitos que pudo cosechar en aquella institución. Nos dice lo siguiente: lo que admiraban sus compañeros, sus profesores, lo que admiraban no estaba en mí, admiraban lo que yo admiraba, es decir, admiraban que yo lo admirase tanto. Se presenta como espejo, se presenta como mediadora para los demás, del descubrimiento artístico, de las formas artísticas. Esa capacidad para actuar como una suerte de mediadora cultural encargada de que otros sujetos adquirieran algún saber, forma parte de la perspectiva que Chazelle adopta sobre su propio operar, su propia producción artística. En este contexto, el descubrimiento de la escultura griega había preparado a nuestra autora para el acceso a lo que puede ser, como ella misma nos indica, esto es, a la dimensión de perfectibilidad que debería acompañar a cada ente y que late en su interior, que latía en su interior a pesar de su finitud o corruptibilidad. Todo merecía ser salvado, ¿no? A la manera de Tales de Mileto, todo merecía, de alguna manera, su oportunidad bella, su oportunidad para ser representado como algo bello. Chazelle establece en este sentido una frontera decisiva entre las esculturas de Alonso Berruguete, de un escultor, digamos, tan ligado al archivo barroco hispano, como es el caso de Berruguete, tan presentes en nuestra cultura religiosa, especialmente de la mano de las imágenes dedicadas a la Pasión, de las que Chazelle nos dice son sugestivas e inspiradoras, pero completamente diferentes de la alternativa griega.
La temprana visión de Apolo, Apolo en Valladolid, Apolo en la Academia de Pintura, de Dibujo de Valladolid, antes señalada, representaba para la autora una inmersión epistémica en todo lo que merecería ser recordado, en la única vara de medir que resumía en sí misma como cumbre todo lo creado. Así describe Chazelle el impacto que en su práctica artística, todavía en la etapa vallisoletana, tendría esta visión de una forma considerada, perfecta y definitiva. Cito otro extracto de Desde el amanecer. La forma así, como la veía en ella, en la escultura griega, no tenía secreto para mí. No tenía el intríngulis de una técnica a la que no se sabe cómo dar acceso, que era lo que me pasaba con la pintura. La escultura era la forma puesta ahí, y yo podía dar vueltas alrededor, coger el barro y hacer con mis manos lo que veían mis ojos, con tanta seguridad como si solo con verlo ya estuviese hecho y no me quedase más que recoger con las manos amorosamente la forma vista. Este razonamiento no lo pensaba, lo sentía en las manos, lo sentía con las manos como un voto de obediencia. Fin de la cita. El tránsito de la Escuela de Artes y Oficios a la Escuela de San Fernando fue posible en buena parte gracias a la ayuda recibida del catedrático de Anatomía Artística de la casa y autor de una singular bibliografía de las pintoras españolas, don José Parada y Santín, inmortalizado en la novela de Chazelle, la posterior novela de Chazelle, Acrópolis, publicada en 1984. Que permitió a la joven artista aligerar el dilatado proceso introductorio en el casón del Buen Retiro para entrar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, institución en la que encontró, como ella misma señala, una gloria de Grecia rediviva. En ese edificio se acostumbró a contemplar las figuras del Diadúmeno, descrita por Plinio el Viejo, y el Doríforo, ambas de Policleto, y también la tierna Venus Anadiómena, perdida de Apeles, perdida pero descrita tantas veces, hasta no ver en ellas más que formas capaces de infundir un placer místico en el sujeto. Será precisamente el alejamiento de las formas clásicas en su formación ulterior en la Academia de San Fernando, junto con una dolencia respiratoria que desaconsejaba la visita de las húmedas y gélidas salas de vaciado, lo que le conducirá a abandonar sus estudios de escultura y aproximarse más bien a la filosofía y la literatura, esta vez de la mano del Ateneo y su nutrida biblioteca, institución en la que se inscribe en 1918. Allí dictará una conferencia desgraciadamente extraviada, titulada La mujer y sus posibilidades, algunas de cuyas ideas recuperaría en el arrojado artículo Esquema de los problemas prácticos y actuales del amor, publicado en Revista de Occidente en 1931. Un artículo en el que la autora plantea, con ayuda de fuentes clásicas y de la antropología de Max Scheler, lo cual tiene bastante mérito, la despenalización social del homoerotismo. Allí, en el Ateneo, entraría en contacto con el círculo intelectual de la cacharrería y con la tertulia de la Granja de Lenar, tan afín al ultraísmo y las vanguardias. Pero desplacémonos ahora, como colofón de esta presentación, y me acerco ya a las conclusiones, a la conclusión más bien de este recorrido que me gustaría hacer mano a mano con una autora como Chazelle, a la segunda visita al Museo del Prado recogida en Barrio de Maravillas, pues anuncia esa segunda visita un encuentro fundamental para entender la personalidad de Isabel y, por tanto, la de Chazelle. En efecto, más allá de la serie de los Carreños, esta se topará en este encuentro, se topará en este recorrido, con un retrato, en principio, adjudicado también al pintor de Avilés, a Carreño de Miranda, pero que Elena corregirá enseguida porque pertenece a Juan Bautista Mazo, discípulo y yerno de Velázquez, en el que aparece una Margarita de Austria que recuerda a una viuda, a pesar de que la historia nos dice que poco después ella misma fallecería, embarazada de 4 meses, siendo esposa ya de Leopoldo I de Habsburgo, recién muerto también su padre, lo cual motiva que la veamos vestida de luto. Chazelle evoca en una intensa página el efecto que conocer la temprana muerte de la infanta española, hija de Felipe IV, dejó en Isabel, de la mano de unas líneas que merecen ser recordadas
y que la propia narradora recuperaría en una de las iniciativas pedagógicas del Museo del Prado, en colaboración con Radio Televisión Española, que tanto nos gustaría poder recuperar, ¿no?, como espectadores, a saber, la primera edición de la serie Mirar un cuadro, dirigida por Alfredo Castellón. La entrega a cargo de Chazelle se emitió en 1983. Detengámonos en un extracto de su texto, del texto que ella eligió para comentar el cuadro que tienen delante, procedente de una página inolvidable de Barrio de Maravillas. Leo la cita. Entonces, esas gentes que están al fondo arrodilladas, como si estuviesen en la alcoba, rezando por alguien, ¿por quién pueden rezar? Rezan por ella. Ella está muerta en la alcoba, tendida en la cama, no con ese traje negro tan elegante. Está con un sudario blanco y mientras las otras rezan, ella está aquí, en esta otra habitación, pensando, despidiéndose de todo, de su hijo, que iba a tener esa boca, que algunos llaman boquineta, que también vestiría siempre de negro, con ese porte elegante, sobrio. No tiene más joyas que azabache, una pulserita en las manos que sostiene los guantes y algo como una mantilla o una toca que le cae como una borla de azabache por entre las trenzas. En qué reina se ve un peinado así, 2 trenzas como 2 espigas, una a cada lado, la raya en el derecho y el pelo bien atusado sobre la frente, bien liso, recogido todo él en las 2 lazadas curvas a los lados de la cara y ocultas las puntas entre la borla de azabaches. Su mirada es muy triste, como si no estuviese preparada para la muerte, como si la cogiese desprevenida ese quehacer de morir y temiese no hacerlo bien. Tendría muchas más joyas, además de esos azabaches, y tal vez quisiera dejárselas a algunas de sus damas, doncellas o amigas, pero solo había dejado escritas las 2 trenzas, las 2 espigas apretadas, granadas de porvenir, porque iban a despertar en la juventud de Isabel, que las trasplantaría del azabache al céfiro azul. Fin de la cita. Cuando Isabel vuelva a casa, imitará en su propio cabello el peinado de esta joven del linaje de los Austrias, que asume como un paso más en la voluntad de construirse a sí misma al hilo de la conversación que ha abierto con la historia de la pintura, sola ante su propio laberinto vital. Se dividirá el pelo en 2 mitades exactas para dar a las trenzas el mismo grosor. Ese nuevo aspecto despertará los celos de Luis, el hijo del farmacéutico, secreta y pulsionalmente enamorado de Isabel, a la que pretende encerrar en lo que llama Chazelle un deseo convertido en violencia, que espanta a la joven y la invita a identificar la soltería con la reivindicación de su autonomía. Ese choque con un pretendiente torpe abre paso en la mente de Isabel a una sospecha que en las páginas finales de la novela tomará un aspecto inquietante, con ocasión de una conversación con varones gustosos de llamar a las amigas del Barrio de Maravillas, Elena e Isabel, con inequívoca sorna, es tetitas, identificando en sus senos femeninos un inequívoco obstáculo para su desarrollo como artistas. Se ríen de ellas llamándolas estetitas, los vecinos del barrio, los conocidos, los muchachos con los que juegan. Por ello, les avisan de que les será preciso cortarse al modo de las amazonas de la antigüedad todo aquello que pudiera estar en su cabeza y estorbar el movimiento creador. Eso afirman esos muchachos de su entorno, que tienen a la mujer artista por una pentesilea moderna. Pero al mismo tiempo, el impracticismo de una carrera artística imponía un temor paralizante, pues nadie toma en serio a una mujer artísticamente, como advierte Chazelle en Desde el amanecer. Era evidente que la teoría amazónica sobre la emancipación de las mujeres en España lastraría a Isabel y Elena con hipotecas penosas el resto de sus vidas, y como apesadumbradas por esa conciencia latente, en el silencio, con el silencio como gran Brahman, el maestro Ortega Dixit emprenden el camino a casa tras contemplar en un estanque del Retiro una estatua que representa la tragedia. Conscientes de que su existencia no dejaría de ser un camino de ida y vuelta, al carecer la mujer española de los recursos y condiciones para encarnar como Stephen Dedalus a un artista tout court, comenzaban a comprender en carne propia que la artista española estaba destinada a lidiar con constantes renuncias.
Con todo, era más importante considerar lo que ellas pensaban sobre sí mismas que lo que los demás pensaran de su persona. Estas jóvenes habían comprendido de manera definitiva que Eros preside en realidad toda creación artística y reproduce asimismo toda comunidad social. Sin él no seríamos nada. Pero ¿por qué el orden civil se mostraba entonces tan cruel con las mujeres en España? ¿Quién entre las escalas angélicas podía escuchar la elegía entonada por una joven artista española de los años 10 del siglo XX? Eros representará, de hecho, una de las preocupaciones más constantes de la Chazelle madura, de lo que es ejemplar su diálogo con Herbert Marcuse en Saturnal, en un ensayo publicado en 1972, elaborado gracias a una beca Guggenheim en Nueva York durante una estancia en Nueva York en los años anteriores. Pero nada de ello habría sido posible sin la conversación habitual de esta intelectual con el museo que nos ha acogido tan generosamente con motivo de este ciclo. Muchas gracias por su atención.